Vamos a hablar un poco más sobre la decisión de un juez estadounidense de frenar el levantamiento del llamado Título 42, que desde el gobierno de Donald Trump ha permitido pues deportar de inmediato a las personas que han cruzado sin papeles a los Estados Unidos o en razón de la pandemia. Nos acompaña en la línea telefónica Eunice Rendón, directora de la Agenda Migrante. ¿Qué tal, Eunice? ¿Cómo estás? Hola, Pascal, muy bien, pues aquí con esta noticia. Bueno, pues esto provocó la expectativa de que se levantara hoy, generó una nueva ola migratoria, incluso con la llegada de personas de muchas nacionalidades, además de las del Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Qué efecto crees que tenga pues esta decisión, Eunice? Bueno, primero que nada, creo que hay que contextualizar esta decisión del juez Robert Summerhays, que es del distrito justamente oeste de Luisiana, que él lo que argumenta es que la administración de Biden no siguió los procedimientos correctos para poner fin al mandato. Hay que recordar al público, Pascal, que el título 42 es una política que con el pretexto de la pandemia y de la salud pública de los estadounidenses expulsaba a cientos de migrantes cada día hacia México, en su mayoría. Entonces, de tal forma que tan solo en la época de Biden, más de 1,5 millones de personas han sido deportadas bajo este título, y aunque no son mexicanas, es decir, centroamericanos, mexicanos, de todas las nacionalidades, ¿no?, que tienen que ver con desde Centroamérica hasta México, son regresados a México. Entonces, este título, además de ser inhumano y de violentar el debido proceso de las personas que logran ingresar a los Estados Unidos, que sería pasar por alguna de las cortes de inmigración y que se definiera el proceso de cada uno de ellos según sus propios datos, información, etcétera, pues es simplemente agarrar a todos y regresarlos con ese pretexto de que pudieran ser de riesgo para la salud pública de los estadounidenses. Y menciono esto porque a mí personalmente me tocó atender algunos casos en la frontera con Ciudad Juárez que sí eran dignos de un refugio, por ejemplo, en Estados Unidos, y los habían regresado por título 42. O sea, después con abogados, etcétera, se lograron esos casos, pero el riesgo está en que están deportando a todo mundo y que lo están poniendo además en estos puntos fronterizos con México, que son las ciudades más peligrosas y que, bueno, ahí hay otros riesgos también inminentes. Aquí el asunto es que el presidente Biden y su gobierno habían anunciado que el 23 de mayo se acababa esta política que, repito, estaba fundamentada en los CDC, en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que dijeron que ya tenían el plan de rescindir esta orden porque ya no era necesario, dadas las condiciones actuales pues de la salud pública, la disponibilidad de las vacunas, tratamientos, etcétera, contra la COVID-19. Entonces, el problema es de que muchos republicanos que han estado encabezados por Abbott, el gobernador de Texas, pues demandaron esta medida anunciada por Biden de finalizar el título 42. Más de 21 demandas tuvieron lugar por parte de republicanos y bueno, sale ahora justo unos días antes de que se suspendiera esta política, que sí, efectivamente, las mismas autoridades estadounidenses habían dicho que iban a llegar con este anuncio cerca de 18,000 personas diariamente, etcétera. Sí había, digamos, esta expectativa que podía, al menos al principio, aumentar el flujo migratorio, porque los traficantes iban a engañar a la gente diciéndole que podía entrar ya más fácil porque no existía ya el título 42. Sin embargo, el fallo de este juez también no ha es sido definitivo, calificado. digamos. Pues todavía no, pero en lo que justamente la demanda tiene que ser apelada de inmediato por la administración de Biden, pero esto se va a llevar meses, ¿no? Incluso los expertos por allá de ACLU, por ejemplo, que es la Asociación de Derechos Civiles, de Defensa de Derechos Civiles en Estados Unidos, bueno, los abogados de ACLU mencionan que este fallo es incorrecto, que es inconsistente con el juicio de los CDCs, lo que ya habíamos mencionado previamente, que ya no había la necesidad de tener esta política y que en razón de esto debe ser apelado de inmediato por la administración de Biden. Y creo que es muy importante que se le dé seguimiento, aunque lo que es una realidad es que
por vía de mientras va a seguir implementándose esa política y creo que se le han hecho a Biden una tras otra. Uno con el título 42 y también se lo hicieron de la misma forma y ahí fue la Suprema Corte que ha obligado a que él siga implementando el programa de Permanece en México que él había prometido terminar a la entrada al gobierno de Estados Unidos, que es que los solicitantes de refugio tienen que esperar del lado mexicano y bueno, eso también ha sido calificado por los organismos internacionales expertos en la materia como uno de los programas de mayor violación a los derechos humanos de los migrantes y también la Suprema Corte decidió que lo reinstalara Biden hace 4 meses este programa, entonces tenemos título 42, Permanece en México, todas estas políticas que finalmente terminan afectando mucho el territorio mexicano con pues esta población migrante inestable. Claro, ¿qué podemos esperar en las siguientes semanas, meses? ¿Que continúe creciendo el número de personas que pasan por el país en su intento de llegar a Estados Unidos? Pues yo creo que va a seguir muy parecido, al menos en estos meses, en lo que se resuelve qué va a pasar. Hay otra orden judicial también paralela en Washington que prohíbe el uso del título 42 para expulsar a familias que enfrentan persecución o tortura. En fin, hay varias cosas ahí que se tienen que atender desde esta perspectiva legal, pero en cuanto a los flujos, creo que vamos a seguir viendo un aumento en estos flujos, como hemos visto durante el primer trimestre del año, ¿no? Que las cifras han ido a la alza casi en un 40%, han aumentado las detenciones tanto en México el doble de lo que teníamos el año pasado, y en Estados Unidos también van a la alza en este primer periodo, ahí subrayando que la principal nacionalidad de detención de Estados Unidos son hoy los mexicanos, que de nuevo están volviendo a migrar mucho hacia los Estados Unidos. De hecho, 2021 cerró como el año de mayor migración mexicana de la última década y 2022 parece que lo va a superar. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esto. El tema de la violencia evidentemente está pues empujando también a muchos mexicanos a migrar. O sea, no es el único. Es la principal razón. Es la principal razón. Del caso mexicano es la principal razón. Incluso yo revisando aquellos que sí obtuvieron el refugio en Estados Unidos, el 95% que obtuvieron el refugio fue porque fundamentaron su caso con un tema de violencia homicida, de persecución de crimen organizado, etcétera. ¿Qué números tienes en ese sentido de personas que sí hayan sido aceptadas en esta petición? No son muchos, en realidad sí es una minoría, fueron creo que cerca de 2,000 casos aceptados y de esos el 95% estaba fundamentado en temas de violencia, mucha gente del centro del país, de Guerrero, de Michoacán, y algo interesante, muchos de ellos migrando en familias completas, ¿no? Ya, bueno, pues vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con todas estas medidas que podrían revisarse y te agradezco como siempre, Eunice, que me tomes la llamada. Muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias, Eunice Rendón.